Siempre presentamos a nuestros amigos de Legal NEA. Ocho 41 de la mañana, ya están acá el doctor José María González y el doctor Carlos Maciel, que no sabía que compartían tratamientos estéticos con el señor Insaurralde, pero bien, se los ve muy bien a ambos. Lindas piernas. Gracias. No sé en qué contexto comparten. No, compartimos juegan al fútbol, así dicen. El espacio de tratamiento. Así, mira, muy bien entonces. Las cosas que se entera uno, ¿no? Cuando viene a la radio. Yo tampoco sabía, pero. No, hasta recién no enteramos. Pero está muy bien, da muy buenos resultados. Bueno, ayer saben que hablábamos con, no sé, Nico, si tenés por ahí de LT7 la nota que hicimos con Carlos, un hombre de Mercedes, 34 años. 34 años, que sería una de las víctimas de la vacuna AstraZeneca. Y nos contó un poco cómo cambió su vida después de haberse vacunado con la segunda dosis y mielitis adversa, creo que es el diagnóstico que le dieron, por el cual tiene inmovilizadas de la cintura para abajo sus piernas. Está en silla de ruedas, tiene que usar pañales, no puede trabajar. Y lo que me llamó la atención es que él, cuando empieza con esto, fue, digamos, al mes de haberse vacunado, buscó tratamiento, o sea, buscó que alguien le diga qué le estaba pasando, porque empezó a sentir mucha debilidad en las piernas, qué estaba pasándole. Llegó hasta aquí, hasta Capital, porque Mercedes no le dio un diagnóstico y la médica automáticamente lo asoció a la vacuna. Es más, él tiene la reclamación administrativa ya desde hace un año. Y a ver, si bien son pocos los casos, no dejan de ser gravísimos los efectos estos no deseados de la vacuna. Exacto, bueno. La verdad que siempre nos toma el tema por sorpresa cuando se presenta el caso cercano, ¿no es cierto? El caso concreto. Lo cierto es que, más allá de la novedad local, se trata de la segunda demanda individual. Es decir, ya hubo una demanda anterior de una chica de Córdoba que tramita en los tribunales de Río Cuarto, precisamente. Pero además de eso, hay desde hace 2 años ya tramitando en Buenos Aires 5 acciones colectivas. Recuerden que hablamos de acciones colectivas cuando tenemos el mismo reclamo realizado por varias personas respecto del mismo demandado, ¿no? Entonces, esto que hoy se conoce acá por la vacuna AstraZeneca, en realidad ya hay 5 juicios que tramitan en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los distintos laboratorios productores de las distintas vacunas, contra el Estado Nacional, respecto de numerosas personas que han aducido o han relacionado determinadas patologías a ser una consecuencia de la aplicación de las vacunas, que por otra parte es una cuestión previsible, digamos, o sea, toda vacuna dentro de un procedimiento normal de fabricación, de investigación y demás, se determinan los márgenes o las posibilidades de afectación. Yo bien decías vos en la nota de Cristina, es decir, lo feo es cuando vos sos aquel 1% o 0,1% que puede pasar, ¿no? Pero bueno, el tema local es la novedad del caso de esto, pero es un tema que ya se viene planteando hace un par de años, ¿no? Esto les pregunto, pues me dio, esto estaban diciendo, siempre, incluso cuando uno toma un medicamento o algo, hay como un mínimo porcentaje de algún efecto grave, efecto adverso grave, ¿no? Muchas veces en los prospectos de los medicamentos dan esa advertencia. Sí, más que las contraindicaciones, dice. Claro, pero la contraindicación es prevenible dentro de todo. Claro, pues vos sabés. Eso no quita haber posibilidad de reclamos, es decir, que se advierta que una vacuna puede tener un 1%, es un 0, no sé cuánto por ciento de probabilidad de que algunas personas desarrollen un caso grave, teniendo en cuenta una situación de pandemia, teniendo en cuenta que el bien general era que la mayoría se vacune, aún esas personas con ese riesgo, no los deja sin posibilidad de reclamar. El Estado no puede decir, bueno, pero yo perseguí un bien mayor que era frenar la pandemia y bueno, arriesgué a 100 para salvar millones. Sí.
Bueno, Es nuevo, horrible ser ese uno de esos 100, ¿no? Porque este hombre Eh, no puede caminar, por ejemplo. claro, Pero- exacto. El tema cuál es, que dentro de este esquema que vos estás señalando, que normal y cotidianamente pasa respecto de la intervención sobre cualquier medicamento, las condiciones durante la pandemia se dieron de otra manera. Es decir, la urgencia hizo que se aprobaran leyes de urgencia que regularon procedimientos de urgencia donde, por ejemplo, la importación de las vacunas estaba exenta de impuestos, al contrario, estábamos desesperados por ir a conseguir las vacunas y que las vacunas vengan. Se redujeron los plazos de control, de análisis de la seguridad, si se quiere, de las vacunas, y esto fue generando un margen reglamentario, un margen de normas al respecto. Lo que no hubo por ahí fue la planificación suficiente. Sí hubo un proyecto en 2021 donde desde la Organización Mundial de la Salud se planteó un fondo donde la generación de un fondo para atender a posibles víctimas. ¿Qué te quiero decir? Cuando se piensa, se vacuna, se diseña, se investiga y se produce un medicamento, una vacuna, se está considerando esta posibilidad de afectación. En aquel momento, creo que se llamaba Fondo COVAX, la Organización Mundial de la Salud plantea esto de que con la venta de cada vacuna se elabore un fondo porque va a haber un porcentaje de la población mundial afectada. De esa manera, la propia Organización Mundial de la Salud podía establecer un mecanismo de reparación. A nivel local se reglamentó y hay un procedimiento desde el año 2022, por eso te digo, el tema no es nuevo, el tema, y por algo que también se señalaba en la nota, en general el efecto adverso es inmediato, Sí. es no más de los 30 días de aplicada la vacuna. Se reglamentó un procedimiento administrativo que imagino es aquel al que se refería el colega, el abogado, respecto de cómo gestionar el pago administrativo de esto, que otra vez tiene el problema de los límites, porque bueno, se estableció un mecanismo de 6 pasos donde intervienen incluso las comisiones médicas, las que evalúan los riesgos de trabajo para determinar si hubo incapacidad y el grado de incapacidad para hacer la reparación, el pago de la indemnización, pero se estableció un límite que son 240 salarios jubilatorios mínimos, con lo cual estamos alrededor de 20 millones de pesos, una cosa así. Si uno piensa que una persona que quedó Una persona de en las 34 años, en condiciones plena edad de que Carlos, trabajaba, ¿verdad? está claro que no es una suma que le va a permitir enfrentar Su vida, el resto de la ¿no? vida, el tratamiento y demás. Entonces, siempre es insuficiente esto. Llegamos entonces al eje de tu pregunta. Uno se la tiene que bancar, como se dice normalmente, se la tiene que aguantar. Bueno, hay un esquema de responsabilidad básico, es decir, para que alguien esté obligado a reparar algo, tiene que haber hecho algo o haber dejado de hacer algo, ¿no? Decimos nosotros un acto positivo o un acto omisivo, ¿no es cierto? Y ese acto tiene que haber provocado un daño que ese esquema básico de responsabilidad no se ve en estos casos. Se debería plantear la reparación a través de otros fundamentos, como es, por ejemplo, que estas empresas, estos laboratorios en general, son empresas que ganan dinero con esto. Entonces, se genera una actividad empresaria, se produce un beneficio que es una aportación a la salud pública, pero también hay una ganancia. Entonces, esa ganancia fundamentaría la posibilidad de demandar daños en cualquier hipótesis de que se produzca un efecto adverso, ¿no? En el tema de las vacunas nos encontramos con otro límite, que es que en época de la pandemia se dictó una ley que limita la responsabilidad de los laboratorios Sí, me acuerdo. por los efectos de la pandemia. Era el eje de la discusión entre el oficialismo y la oposición de con quién hacer los contratos, si Sputnik o Pfizer y demás, porque se le daba mayor o menor indemnidad. Esa es la historia que todos compramos. Cuando se analizan los contratos, y Carlos lo puede explicar claramente, vemos de que por ejemplo, Sputnik aplica, que era rusa, aplica la legislación del Reino Unido en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa ley también hay que remover, hay que plantear la inconstitucionalidad de esa ley para que hoy las esa ley es empresas... un escudo para los Hoy laboratorios. esa ley es un escudo para los ¿Cómo es laboratorios. el tema de los contratos, Claro, Carlos? los contratos, y acá ya entra un poco la cuestión del derecho internacional privado, digamos, el Estado, si actúa o no como persona de derecho
público, o sea, en uso de su soberanía, digamos, o se actúa como una persona de derecho privado que hace un contrato con una empresa en un carácter privado, digamos. Dentro de ese ámbito hay una libertad enorme en torno a la autonomía de la voluntad de las partes, o sea, qué pueden contratar, o sea, qué juzgado va a intervenir, qué órgano judicial de qué estado va a intervenir para resolver ese conflicto, qué leyes se van a aplicar, si se van a aplicar lo que establece el contrato, etcétera. Con respecto a eso, el Estado, como decía José María, dictó una ley, que no fue un decreto, digamos, fue una ley que pasó por el Congreso, que, bueno, establecía determinadas situaciones con determinados laboratorios. En el caso de AstraZeneca, la cuestión de la inmunidad de esta empresa para responder por cuestiones patrimoniales en daños adversos, digamos, en efectos O sea, adversos. simplificando, por esa ley que está vigente, cuando Argentina compra las vacunas y contrata con AstraZeneca, en este caso, ¿le asegura que no va a haber demandas contra ella? En este caso, contra AstraZeneca, le establece de que se le va a dar como un manto de inmunidad patrimonial para algún tipo de reclamo, ¿no es cierto? Ahora queda en cuestión de las partes, digamos, si hacer la demanda solamente contra el Estado. Bueno, ahí venía la otra pregunta. Yo, imaginemos, soy víctima de AstraZeneca, qué sé yo, no sé. Perdón, ¿este no fue una de las peleas que tuvimos con Pfizer? Que te pedía que vos te hagas cargo de cualquier litigio o responsabilidad civil judicial y que por eso no se había logrado el acuerdo en principio. Bueno, cuando volvemos a 2020 y a 2021, las discusiones sobre la vacuna era una cuestión de la grieta ideológica argentina, entonces vos suponías que contratando con Sputnik vos eras de izquierda, como el gobierno, el oficialismo de ese entonces, y contratabas con Pfizer, estabas con la derecha. Algunos datos como esta es la que nosotros nos venden todos los días, digamos. Por ejemplo, el contrato con Rusia por Sputnik establece que los conflictos derivados de esa vinculación se van a resolver por las leyes de Inglaterra, ¿sí? Y se van a resolver mediante un arbitraje. También en el exterior, en París en este caso. O sea, nada que ver con Rusia, ni con el socialismo, nada que se le parezca. Y con una cláusula de indemnidad que no se podía conocer porque es confidencial. Con Pfizer pasaba exactamente lo mismo, solo que se tramitaba en los tribunales de Nueva York. Sí. Entonces, esta es una discusión que tiene que ver más bien con la política local, porque los 7 contratos que se firmaron, todos tienen cláusulas parecidas, que son cláusulas de indemnidad, de que uno no pueda reclamar al laboratorio, salvo... Y ahí varían un poquito, salvo hipótesis de mala fe, dolo, deficiencia en la fabricación de la vacuna. Claro, si la fabricaron mal y se aplicó, no habría indemnidad posible. Entonces, en un caso como el de Carlos, como el de la chica esta de Córdoba, o en cualquier otro caso, uno lo que debería plantear es decir, ¿contra quién demando? ¿Al Estado? Sí. Seguro. Y al laboratorio también. El problema con el Estado es que el Estado demora años en pagar. Siempre decimos hay que hacer un juicio para que se lo condene y un segundo juicio para que te lo pague. Claro. Y la solvencia del Estado siempre va a venir por debajo de la capacidad de pago, digamos. Siempre estamos en emergencia. Ahora, quiero demandar al laboratorio, yo tengo que remover esta ley. Y la manera de sacarla del medio es con un planteo de inconstitucionalidad. No solo complejo que esto, evaluar también dónde se debe presentar la demanda, qué leyes se van a aplicar para resolver este conflicto, digamos, o sea que es un poco más complejo, pero el margen, digamos, de indemnización es mucho más alto este límite que tiene el Estado. Y estas demandas colectivas de las que estaban haciendo referencia, también son viables porque, a ver, en estos dos casos, tanto la chica de Córdoba como este joven de Mercedes, por lo que dicen que les pasó, es como que es muy evidente y está dentro de lo que AstraZeneca reconoció en Gran Bretaña, podrían ser consecuencias. ¿Qué pasa con consecuencias que no son esas que fueron reconocidas? Porque yo imagino en estos amparos colectivos debe haber una cantidad de afecciones distintas. ¿Cómo se determina qué fue efecto de la vacuna y qué no?
Bueno, los amparos colectivos, esa es la particularidad, digamos, el caso de AstraZeneca sale a la luz porque AstraZeneca reconoce los efectos adversos, se retira los productos del mercado, entonces como que asume cierta responsabilidad. Pero en estos amparos colectivos están dirigidos contra los 7 laboratorios que proveyeron la vacuna. ¿Por qué? Porque hubo uno de cada tantos cientos o miles que se le aplicó alguna de las vacunas, sea Sinopharm, Sputnik, Pfizer incluso, y sufrió el efecto adverso, entonces se agruparon todos los reclamos en estos 5 juicios en Cava. La cuestión ahí ya pasa por una cuestión, por eso están trabajando equipos interdisciplinarios, es decir, abogados y médicos. Claro. Porque uno lo que tiene que determinar es que el caso puntual de esa persona, Juan, Pedro, Luis, como se llame, está dentro de esta hipótesis de efecto adverso, ¿no? Que son casos muy... ¿Recuerdan algún otro? Lo que pasa es que también esta vacunación tuvo muchas características particulares. Y eso lo quería preguntar. ¿Influye en algo que haya sido obligatoria? Porque yo digo, imaginémonos que hubiera sido optativa. Entonces uno dice, bueno, yo por las dudas no me vacuno. Pero como nos contaba este muchacho Mercedes, él era transportista. En cualquier control de la policía caminera te pedían el certificado de vacunación. Entonces se convirtió en algo obligatorio. Él no podía elegir si se vacunaba o no. Entonces, de ahí que no tenías chance. Y creo que a todos nos pasó que nos teníamos que vacunar obligatoriamente. O cumplir en los otros plazos, que era isoparte, permanecer tanto tiempo, todo, que para el tipo que labura era imposible, ¿no? Digamos, ¿gravitan estos reclamos también? Sí, en otros países, por ejemplo, no existía este tipo de obligatoriedad, por lo tanto dejaba vía libre, digamos, para la demanda directamente contra los laboratorios, digamos. En este caso el Estado al intervenir, pero teniendo en cuenta también esta situación, que todos sabíamos que era una situación excepcional, que era una necesidad y una urgencia también, no solo la aplicación de vacunas, que también hay que tener en cuenta que si bien a estas personas, como a Carlos o como a muchas otras, digamos, son tremendas para su vida, pero salvaron muchísimas vidas, y en general fue mucho mejor el tema de la aplicación de las vacunas. Obviamente tiene que ver la cuestión de la obligatoriedad y la responsabilidad que tiene el Estado en varios sentidos, por la aplicación de las vacunas, ¿no es cierto? Pero es que a su vez, estimo yo, va a ser la defensa del Estado, digamos. El Estado lo que hizo fue intervenir en defensa de la mayoría. Es fea la ecuación, pero es el tema de proteger a todos, y sé que el precio va a ser que alguien va a tener que pagar las consecuencias por la naturaleza propia de la cuestión de las vacunas, ¿no? Y los mecanismos administrativos el Estado los dispuso, o sea, existe este mecanismo de reparación. El tema es la suficiencia o la insuficiencia. Claro. Volvemos a lo mismo. Si uno piensa que con 240 jubilaciones mínimas, una persona joven que queda con consecuencias graves, que en este caso, como el de Carlos, le impiden trabajar incluso, está claro de que hay otros efectos adversos menores, digamos, afecciones cardíacas y demás, que bueno, tratadas y demás, por ahí no impiden a la persona una vida normal, pero en estos casos está claro de que la reparación fijada administrativamente no es suficiente. Pensemos cuánto está una canasta básica, y si hablamos de 20 millones de pesos, a ver, estamos hablando de 30 meses. 30, 40 meses. 30 meses son menos de 3 años, ¿no? 12, 22, 36, menos de 3 años de lo que le significaría un sueldo a esa persona si pudiera trabajar. De una postración para siempre. Exacto, o sea, y después la otra es cómo te lo paguen también. Si se lo paga con prestaciones periódicas, con cuotas y demás. ¿Son juicios largos estos, ustedes creen? Todo lo que sea juicio contra el Estado son juicios largos, porque los plazos debería ser más cortos. Uno debería invocar esa situación de salud y la situación de gravedad, como para que se dé un preferente despacho, se habiliten días y horas para las resoluciones, pero los plazos siempre que interviene el Estado son más largos, ¿no? Eso pensaba ayer ante la situación de prácticamente indigencia en la que quedó este hombre, y que la responsabilidad está centrada en el Estado, y litigar contra el Estado con lo que ya uno conoce, las vueltas que hay, más los vericuetos legales, amparo que se recusa, van a pasar
vaya a saber cuántos años, hasta que efectivamente logre un fallo, y cuando logre un fallo quede firme y efectivamente pueda tener una indemnización. Bueno, esa preocupación es en este caso y es en general, ¿no? Sobre todo en los contextos económicos con los que vivimos, con la alta inflación de la que venimos y demás, que ha generado, bueno, otros temas conexos, que una sentencia repara efectivamente, y eso trae a colación la discusión sobre cómo actualizar los montos de la sentencia. En eso hubo novedades también las últimas semanas respecto a la parte laboral, porque en Corrientes se cambió la tasa de actualización de los créditos laborales por el Superior Tribunal, elevando el segmento mucho más alto, que realmente hace que los juicios laborales se tornen muy complicados de pagar, ¿no? Gracias por venir, que tengan buen fin de Ustedes, semana. muy amables. Hasta la próxima, son las 9, Teré. Y nos vamos a la